Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez, un episodio nuevo del podcast de La Lobera. Feminismo desde cero o feminismo cotidiano. Este día vamos a tener una plática, una conversación con una compañera feminista que, si bien ha estado en un partido político cuando menos 2 décadas, ella ha incursionado en dos cosas que son importantes. En el aprendizaje para ser feminista, ya nos contará qué le pasó en ese proceso, en la capacidad que tiene para dar conocimiento, además de que ha sido diputada y senadora de la República. Estoy hablando de Marta Tagle Martínez. Ahora me dirá, yo no me acuerdo, Marta, ¿dónde naciste? Soy poblana. Soy poblana. Ya más chilanga que poblana porque tengo 32 años casi de vivir en esta ciudad, pero soy orgullosamente poblana. Oye, qué bien, yo no me acordaba. Casi veracruzana. Casi veracruzana, ¿ya te quieres juntar con nosotras? No, con nosotros y los otros. Yo te invité, querida amiga, que nos hemos encontrado en la vida en distintos espacios, para que comentáramos con el público, porque parece que todo el mundo sabe y al mismo tiempo no sabe que realmente conmemoramos el 8 de marzo. Yo me acuerdo, y tú me vas a corregir, que el 8 de marzo lo decidieron las mujeres socialistas en Copenhague en 1910 durante una conferencia de mujeres trabajadoras y socialistas. Pero yo no me acuerdo. Tú les puedes contar al público qué pasó en esa reunión y por qué lo pusieron. ¿Por qué es icónico el 8 de marzo? ¿Por qué se volvió internacional? Era como de los países socialistas, estábamos cerca de la Primera Guerra Mundial, había unas condiciones económicas y políticas en Europa complicadas. Todavía no ganaba la revolución, lo que después fue la Unión Soviética, o sea, Rusia. Cuéntanos, Marta. Sí, pues es muy importante volver a centrarlo porque hoy todavía hay quienes quieren regalarnos florecitas y felicitarnos el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, bien importante volver a poner el contexto porque efectivamente se dio en una internacional socialista de mujeres donde promovieron el día, pero además establecieron el 8 de marzo recordando a las mujeres que habían muerto asesinadas en una fábrica textilera de Estados Unidos justamente en defensa de sus derechos laborales, ¿no? Entonces, el marco del 8 de marzo era las reivindicaciones de las mujeres por un trabajo digno, decente, por tener condiciones para trabajar. Y por supuesto estaban de por medio temas que todavía tenemos hoy de las dificultades que tienen las mujeres para ingresar al trabajo, entre otras muchas cosas, desde ese entonces el tema de los cuidados, ¿no? Y incluso aquí en México, muchas de las marchas y manifestaciones en las que me tocó participar el 8 de marzo eran convocadas y organizadas por las mujeres sindicalistas. Eran quienes el 8 de marzo iban en esta marcha, se convocaban para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras. Sin embargo, me parece que en los últimos años se han puesto sobre la mesa demandas particulares y por lo menos del 2020, que fue la marcha más grande que inundó de morado todas nuestras calles en la Ciudad de México y que al otro día tuvimos además un paro del 9 Nadie se mueve, que fue en el 2020, me parece que la demanda central ha sido el tema de las violencias a las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un enorme problema, gravísimo problema, que no es cierto que se ha solucionado, no es cierto que va a la baja, que tiene que ver con las múltiples violencias que seguimos viviendo las mujeres y que nos afectan donde estemos. Si vamos a la escuela, ahí nos violentan. Si vamos a trabajar, ahí nos violentan. Si salimos a caminar, ahí nos violentan. Pero me rebasó, ¿se dieron cuenta? Yo quería que les contara. Miren, había dos amigas como ella y yo. Una se llamaba Clara Setkin. y la otra se llamaba Rosa. Luxemburgo. ¿Ya vieron? Esas dos amigas estaban en esta cuestión de construir las grandes conferencias socialistas en el mundo y hacían un periodiquito que se llamaba, la traducción en castellano es como El Grito. Un periodiquito donde las mujeres discutían y ellas iban a discutir con Friedrich Ebert, lo molestaban. Y después a Rosa la mataron. Pero en esa conferencia, que es importante, lo que quería recordar, es que es la primera vez que se juntan las mujeres de Europa y de América. Justo las mujeres en Chicago habían empezado a hacer unas reuniones los jueves de marzo de cada año
para reivindicación de sus derechos laborales. Hay una discusión histórica, ¿eh? Las historiadoras fueron a buscar si realmente las famosas costureras murieron o no quemadas en una fábrica durante una huelga. Bueno, las investigadoras dijeron que no encontraron nada. Que ese no fue como el detalle. En cambio, el detalle que las animó en Copenhague era como esta lucha organizada que tenían las trabajadoras en Chicago, por un lado. Y por el otro, todas las preguntas que se hacían las socialistas sobre la reivindicación de las mujeres trabajadoras. Pero dice Ana María Portugal, que es una seguidora, historiadora peruana, dice que la demanda fundamental en 1910, al fin y al cabo, estaban en esa época, fue la consecución del voto. Que yo lo haría como tú, Marta, lo pondría junto con lo que pasa hoy, como lo que sucede a las mujeres trabajadoras. Dice la Cámara de Senadores que 4 de cada 10 mujeres que quieren trabajar no lo consiguen porque están en los cuidados. Y yo diría, ahora las mujeres tenemos el 50 y 50, tenemos la paridad. Bueno, ahora son 250 diputadas y 250 diputados. Pero parece que ahí arranca, como en el 10, como contradictoriamente con el mundo socialista, parece que arranca la pelea por el voto, es decir, por ser ciudadanas. Y mira, tú vienes de un partido que se llamaba así, o se llama todavía. Se llama Movimiento Ciudadano, así ¿no? es. ¿Cómo la ciudadanía de las mujeres nos ha costado en prácticamente 114 años? Casi 114 años. Que estará cumpliendo el 8 de marzo, ¿no? Así es. Y dice uno, bueno, la fecha y nada más tan solo pongámonos a imaginar lo que implicaba que mujeres del mundo se reunieran en esos lugares cuando las condiciones de las mujeres hace 114 años eran totalmente diferentes. Hoy en día pues puedes relativamente tomar un avión e irte a Europa. Digo, relativamente fácil, no todas pueden. 8 horas. 8 o 10 horas. Pero en ese entonces las mujeres tuvieron que hacer mucho. Incluso cuando yo veo a nuestras feministas que se reunieron también en el Congreso Constituyente del 16, la Constituyente Feminista el 16 en Yucatán, dices, todos los esfuerzos que implicó que mujeres fueran a Yucatán a reunirse, no es lo mismo hablar de que ahora también relativamente podemos tomar un avión, un camión para ir para allá. Entonces, hablemos de esas condiciones en las que las mujeres han tenido que batallar para reconocer el derecho de las mujeres a que fueran votadas y que después, una vez que fue reconocido en el 53, tampoco se consiguió, o sea, es decir, quedó en la Constitución, nos reconocieron el derecho a votar, pero todavía el ser votadas apenas empieza a ver, o sea, el derecho a que las mujeres seamos electas por voto popular todavía sigue muy condicionado, aunque esté la paridad, porque todavía no todas las mujeres que aspiren a ser candidatas para cargos de elección popular tienen la posibilidad real de contender, pero digamos que vamos en ese camino. Sí, Ana María llegaba a esa conclusión y decía, finalmente le pusieron el cascabel al gato en las soviéticas y las alemanas que estaban ahí. Fueron las principales promotoras. Pero lo más interesante que tú dices, Marta, efectivamente, yo nunca he pensado cómo viajaron de Chicago al norte de Europa a una reunión tan sofisticada, porque si las mujeres no se podían mover, tampoco estaban militando en los socialismos, o sea, estaban en condiciones, además tecnológicas, muy difícil. Estar en la casa era con el fogón con carbón, no había estufa de gas, si acaso, bueno, menos la estufa eléctrica para la casa, ni había aspiradoras. Es decir, pienso que era mucho más pesado el trabajo doméstico en Europa y en América para las mujeres de aquellas Pero además, años. Imagínate los documentos para viajar, ¿no? Que Uy, ahora conocemos como pasaporte, tenía que ser con autorización del marido. O sea, no te podías tampoco mover. Tampoco era que tuvieras tu pasaporte. No. O sea, así como las mujeres antes también tenían que pedir permiso para trabajar, ¿no? Por escrito del marido, también los pasaportes y ese tipo de documentación, tú no eras nadie, sino era con la firma del marido. O sea, que podemos seguir pensando. O del papá o del alguien de tu familia. Y es interesante saber que en este país, en México, en 1913 hubo la única huelga general de que se tenga conocimiento. Y en ese año que de alguna manera las carrancistas se le opusieron a Carranza y hicieron algunas huelgas. Las costureras de aquella época celebran por primera vez en 1913 en México
el 8 de marzo. Por eso se convirtió, como lo decíamos al principio, en una conmemoración sobre todo de mujeres trabajadoras hasta en no sé qué año, 1978, que lo acordó la Organización de las Naciones Unidas. Entonces te dicen, 8 de marzo lo decretó la Organización de las Naciones Unidas. Ya les contamos que eso no es cierto. Si tú tuvieras que hacer un balance en eso que Ana María encontró y que empezamos apenas a comentar, que es la participación política ciudadana de las mujeres, y si tuviéramos que hacer una reflexión ahora que parece que sí vamos a tener una primera mujer presidente de la República y hemos tenido escasas 12 gobernadores, pero me aclaras, a lo mejor son 16 gobernadoras. ¿Qué reflexión hacemos? ¿Cuánto ha costado ser ciudadana? ¿Y lo hemos hecho nosotras? O como dicen, nos dieron el voto. No, ha sido una enorme batalla por la ciudadanía de las mujeres, como tú bien lo dices, porque además lo que se logró en 1953, que fue la reforma al 34 constitucional, es el de la ciudadanía, ¿no? Es cómo se define la ciudadanía. Y antes de esa reforma decía ser ciudadano mexicano son los varones mayores de 18 años, ¿no? Y una serie de condiciones para obtener la ciudadanía mexicana, pero empezaba diciendo que los únicos ciudadanos de este país eran los varones, ¿no? Y se modifica el artículo 34 constitucional y entonces dices, son ciudadanos mexicanos los varones y las mujeres, porque los varones los siguieron dejando, los santos varones siguieron quedando en la Constitución. ¿Todavía está? No, ya se modificó. Ya no está así como... Ya no está así, pero en el 53 decía los varones y las mujeres, y ya en el 35 constitucional dice todos los derechos a los que tenemos derecho quienes somos ciudadanos mexicanos. Y el primerito del artículo 35 constitucional es los ciudadanos mexicanos tienen derecho a votar y ser electos para todos los cargos de elección popular. Así lo dice. O sea, para todos los cargos de elección popular. O sea, desde el 53 teníamos el derecho a ser alcaldesas, pero también las presidentas de la República. Y lo cierto es que hemos tenido que hacer un montón de reformas para que eso, apenas tema de los lineamientos de las gobernadoras, de la paridad en las gubernaturas, que todavía los señores se paran de pelos y dicen, no, es que atentan contra la soberanía de los estados. Yo digo, bueno, pues tenemos 200 años que han atentado contra la soberanía de los estados imponiendo hombres, ¿no? Y ahora les preocupa. Contra la vida constitucional y republicana, ¿no? Así es. Y entonces, imagínate, en realidad es desde el 53, pero ha sido una batalla. O sea, incluso llegar al 53 también requirió su camino. Pocos saben, por ejemplo, que, porque además tienen mucho aprecio por personajes como Lázaro Cárdenas de Ría cuando fue presidente de este país, que él tuvo la posibilidad de ser el primer presidente que promulgara esta reforma constitucional en el 38 y no lo hizo. O sea, la reforma ya se había aprobado en el Congreso. Él se la mandaron al Ejecutivo y el Ejecutivo no la publicó. Decidió no publicar. Las mujeres hubiéramos podido ser ciudadanas desde ese momento, participar en las elecciones del 42, pero se dice, porque tampoco hay un consenso sobre qué es lo que sucedió, porque hay una persona como Lázaro Cárdenas decide no publicar el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, es porque ya se estaba formando el PAN, el Partido Acción Nacional, y se decía que las mujeres íbamos a ser influenciadas por las iglesias en nuestro voto y entonces íbamos a votar por el Partido Acción Nacional en ese entonces. Y entonces decidió guardar la reforma que ya estaba aprobada por el Congreso y nosotras tuvimos que seguir batallando hasta lograrlo en el 53. O sea, no ha sido nada sencillo, todo ese tiempo ha sido reformas, pero leyes. Tú has sido protagonista de después de lo del voto. Yo estoy de acuerdo y se dice que un señor Balmes fue el que convenció a Lázaro Cárdenas de que no diera el voto porque las mujeres iban a votar por su enemigo o por el que él no quería, y que también tuvo que ver algo, no sé, parte de su gabinete. No está como muy claro por qué se arrepiente y creo que él nunca lo explica. No, nunca lo dijo. Nunca lo explica claramente, ni en sus memorias, ni en entrevistas. Bueno, es un enigma, ¿verdad? Porque nos negaron ser ciudadanas en 1939, 1940, ¿no? Que serían 13 años antes. Pero tú has estado en esta batalla. Hay gente que cree que se llama cuota, lo de la paridad. ¿Cuál es la diferencia? Estuvo Marta, están cumpliendo 15 años ustedes, mujeres en plural, que dieron toda la batalla para el avance. ¿Cómo explicarle al público la diferencia entre acción positiva y paridad? Porque todavía los señores en los periódicos, los señores opinadores en la radio,
y no oigas a los representantes de tu partido en la asamblea del Lo INE, sé. ¿no? Que también se preguntan, ¿por qué quieren las mujeres? ¿Qué es esto? Sí, bueno, pues mira, afortunadamente desde el 96 he estado participando en la primera reforma que tiene que ver con este tipo de ¿Quién te hizo medidas feminista afirmativas. antes? ¿Quién te hizo? Pues yo creo que las feministas. Yo tuve la posibilidad de convivir desde que empecé en la política con feministas como Patricia Mercado, Marta Lamas, etcétera. O sea, que tú conociste a las feministas cuando fuiste la primera vez, ¿qué? ¿Diputada o No, delegada de tu antes, partido? mucho Ajá. antes. Lo primero, desde que me involucro en la política, me toca que estaban las mesas preparatorias para Beijing en México, en el Ah, en el 93. Entonces, 93. desde ahí yo ya estaba joven, participando en las mesas preparatorias, De dando mis tobilleras. opiniones. Pero no me tocó ir a Beijing, pero sí me tocó participar en las mesas, desde O sea, ahí. pero de tobilleras, o sea, ibas a la preparatoria. No, ya estaba yo en la universidad, estaba yo recién llegando a la universidad. Yo llegué a la universidad en el 93 aquí en México y desde ahí me tocó participar. O sea, que aquí sí fue en medio del diálogo, ese diálogo que en este momento, en esta administración, no existe, con ninguna. Sí, no, Yo creo no. que ni tenemos chance de formar a mujeres jóvenes como tú. No, todo ha sido un diálogo intergeneracional, pero además una serie de alianzas entre mujeres muy diversas para ir caminando juntas, porque esa primera reforma del 96 que hoy se ve hacia atrás y dice, bueno, es que decía, los partidos propondrán candidaturas de mujeres, y dice, no, eso no significa nada. Fue un primer paso. La primera ley de cuotas se dio formalmente en el 2002, que también me tocó formar parte de ella, donde ya ¿Tú pone... eras diputada ahí o senadora? No, todavía no, siempre Todavía fue desde no. sociedad civil. Es que alguien siempre fue desde sociedad civil. que tú has sido muchas veces diputada. Parece que siempre, pero no, siempre he estado en el activismo y desde el activismo en el 2002 impulsamos junto con muchas otras mujeres esa reforma que estableció el 30-70. Nunca dijimos que el 30 era para las mujeres, pero siempre creyeron que el 30% era para las mujeres. Más, no, lo menos. No, pero es la primera vez que es formal. En el 2012 es la primera vez que es formal y que además es un sistema. O sea, formal se dice, tienes que cumplir el 30-70, lo mismo en tus listas de representación proporcional, etcétera. Ya en el 2008, que sí ya estoy de diputada, la primera vez que fui diputada fue el 2006 a 2009, impulsamos la siguiente reforma que es del 40 al 60. ¿Qué diferencia hay con respecto de las cuotas a la paridad? Las cuotas es una medida afirmativa, es decir, una acción que se pone de carácter temporal, no es para siempre, con el ánimo de equilibrar las condiciones de las mujeres. Veníamos después de por lo menos 200 años de no ser mujeres ciudadanas en este país y simple y sencillamente los números no reflejaban la posibilidad de que las mujeres ocupáramos espacios de toma de decisión y teníamos que introducir este tipo de medidas legales para obligar a los partidos, que son los que siguen teniendo la representación política en México, para abrir estos espacios. Por eso se establecieron las cuotas como estas medidas afirmativas. Llegamos en el 2014 a la paridad, que ya no es una medida afirmativa, sino es un principio en la Constitución. Se reformó el artículo 41 constitucional, que si quieres ahorita te platico un poco esa historia, pero la paridad es el reconocimiento de la igualdad que tenemos las mujeres a formar parte de todas las decisiones públicas. O sea, la paridad es el reconocimiento de un derecho político fundamental de las mujeres para que ya no se nos regatee formar parte de ningún espacio de decisiones públicas, no solamente los de elección popular, también los de designación, por supuesto de las universidades, de todos los espacios públicos donde las mujeres deberíamos estar para decidir. Pero no es un asunto ya solamente de mitad y mitad, esa es la parte numérica de la paridad. Yo he venido construyendo una frase de que la paridad es más mujeres en el poder, pero con poder. ¿Y para qué queremos ese poder? Para transformar la vida de las mujeres. Y yo creo que vamos apenas... ¿Qué dices, pero con poder? Porque vamos en la primera parte. Ya tenemos la mitad del Congreso, incluso en 17 estados hay un poco más de mujeres que hombres en los congresos locales. En fin, vamos avanzando. Como tú bien decías, hoy en día tenemos 10 mujeres actualmente gobernadoras, hemos tenido en total 12, esperamos tener 16, ahí vamos, ¿no? Pero es un tema de números solamente. Si tú ves la realidad en el Congreso, los que siguen mandando son los señores. Ellos son los que están en la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman las decisiones. Los coordinadores de los grupos parlamentarios, todos son hombres. Y ellos son los que toman la decisión de qué se va a votar, qué no se va a votar, cuándo se va a votar. Entonces el poder real lo tienen ellos. Lo siguen teniendo. Si hablamos solamente de la Cámara.
Cosas semejantes deben suceder en los congresos locales. En los congresos locales y además en relación permanente con los partidos, porque eso implica que también ellos deciden qué comisión presides, qué comisión no presides, etcétera, ¿no? Entonces, incluso, porque esto, como tú dices, son los congresos, si pensamos en los ayuntamientos, desde el definir a qué mujer pones, es porque la quieres controlar, ¿no? Entonces, siguen siendo los hombres los que tienen el poder. Por eso decimos, la paridad no solamente es una cuestión de números. Ya estamos alcanzando la mitad, pero la siguiente parte de la fórmula es que sean mujeres en el poder con poder. Eso es lo que hay que hacer, empoderar a las mujeres. Con poder. Y yo me hago una pregunta, Marta, porque entonces me ilusiono. Esto de algunos lugares donde hay más número de mujeres que otras, bueno, llegó a haber más, no me acuerdo qué pasó al final, más ayuntamientos en manos de mujeres que de hombres en el estado de Chiapas. No sé si fue una ilusión de 3 semanas, porque luego hubo muchos líos. Y digo, sí hay mujeres que están en posición de toma de decisiones. Acabas de explicar que en el Congreso es complicadísimo, porque ellos siguen decidiendo qué comisiones. Eso significa también a veces dinero, también significa equipo de trabajo, ¿no? Para realizar las cosas, y lo deciden ellos. Ellos, todo. Entonces la frase tuya es fundamental. Yo creo que le tenemos que poner al podcast esa frase, ¿no? Mujeres al poder, pero con poder. Si no, no tiene chiste la paridad. Y me pregunto, hay quien les pregunta a las mujeres, pues ya son gobernadoras, ya son presidentas municipales, están visiblemente con comisiones más activas o menos activas en el Congreso, estos acuerdos que han hecho entre varias interpartidistas para empujar determinada ley. ¿Por qué no hemos acabado con los problemas? El fundamental, que tú ya hablaste de eso hace ratito, que tú dices, al final de cuentas es como el problema central, el de la violencia contra las mujeres. Sí, las mujeres estamos haciendo política todavía en una gran violencia. Las mujeres que llegan incluso a los espacios de toma de decisiones, aunque sean gobernadoras, y mucho me temo que aunque llegaran a ser presidentas, llegan incluso condicionadas por los señores de su partido, por los señores de poder, ¿no? O sea, digo, hay que ver a la candidata al partido oficial hoy en día, ¿no? O sea, este tema de ponerle 20 iniciativas de por medio, de marcarle la agenda, de la otra candidata del Frente Amplio, pues también, no pudo decidir nada con respecto a quienes van al Congreso, ¿no? Y ellos se ponen por delante en todos los cargos, ¿no? Entonces, eso también es violencia, porque estás llegando a los espacios de toma de decisiones con mucha violencia, condicionada, porque además tu carrera política sigue dependiendo hoy en día de los partidos políticos que también están dirigidos solamente por hombres. O sea, yo soy diputada, quiero volver a ser diputado, quiero ser senadora o quiero ir a cualquier otro cargo de elección popular. Mi postulación no depende de la ciudadanía ni depende de mi trabajo. Yo puedo ser muy buena alcaldesa, muy buena diputada y la ciudadanía incluso reconocérmelo, pero depende de mi partido llevarme la boleta. Y entonces, si tú no eres disciplinada con tu partido, sigues la línea, todo lo demás, pues no vas a ser postulada. Y eso es violencia. Y al final de cuentas te violentaron, Marta. Tú no vas a estar en la boleta. A pues pesar no, porque de que soy yo una vi rebelde. que Porque soy una rebelde que todo el tiempo dice estas cosas en todos lados. Entonces eres un problema. Es como yo. Yo ni siquiera estuve pre-boleta nunca en mi vida. O sea, fíjate, volvamos a la reflexión. Hace 114 años, si le creemos a Ana María Portugal y algunos de los discursos que dijo la propia Clara Zetkin al final de aquella reunión de mujeres socialistas en 1910, 6 años antes que se hiciera aquí la constituyente feminista, la reunión en Yucatán, estás hablando de eso que dicen vulgarmente: si ya tienen la paridad que quieren, ya están en el poder que quieren, vamos a tener la primera mujer presidenta de la República, aplaudamos, qué maravilla. No es cierto. No es cierto, porque hay una serie de... Lo que acabas de explicar es un tejido de cómo se hace la política, ¿no? La siguen haciendo no solamente de manera física los hombres, sino que hay otros espacios donde también las mujeres están haciendo esa misma política, aplastando, no sé si aplastando, pero marginando o poniendo obstáculos a otras, ¿no?
Así es. Esto es difícil. Sí, porque también hay que decirlo que estamos llegando a la toma de decisiones cierto tipo de mujeres privilegiadas, con un gran privilegio, y no está llegando el grueso de las mujeres, porque al final de cuentas la paridad tiene que ver también con la democratización del poder, con hacerlo más diverso, más plural, y eso implica que lleguen otros tipos de mujeres. Y eso no está necesariamente sucediendo y también obviamente de hombres. Necesitamos una representación política mucho más diversa, mucho más plural, porque lo que tenemos ahora es que los que siguen tomando decisiones no solamente son los hombres, sino son los mismos hombres de siempre, son los hijos de los que vienen desde la revolución para acá, diferentes familias se han ido acomodando en diferentes partidos, han hecho otros partidos, vuelven a regresar, siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, y eso se tiene que romper, y por eso es tan importante la paridad, porque la paridad la apuesta a democratizar el poder, a hacerlo más horizontal, más diverso, más plural, pero todavía nos falta. Digo, por eso te digo que el tema del 50-50 es apenitas la primer parte del no camino has a sido la alcaldesa, ¿verdad? Yo no he sido alcaldesa. Gobernadora. Me han ofrecido, y de hecho no mi partido, otro partido, fue alcaldesa de Puebla, pero también no me animé porque la ideología siempre sí me pesa. Dije, ay no, ¿yo qué voy a hacer con ese otro partido? Pero es interesante que seas rebelde. De hecho, hicieron un grupo que se llamaba Las Rebeldes. Rebeldes con Causa. ¿Y tú estabas ahí? Estamos ahí todavía. Es Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Verónica Juárez y yo. 4 mujeres de diferentes partidos, pero que nos une la rebeldía. Ahora Verónica va cuando menos va a estar en la boleta, ¿no? Por el Senado en la Ciudad de México. Es interesante, las rebeldes con causa de varios partidos de alguna manera representan esta historia. Pero el otro problema, vamos a imaginar que yo sí creo que hay algunas gobernadoras o presidentas municipales o secretarias de Estado que sí tienen la oportunidad de tomar decisiones con menos presión. ¿Qué les pasa que no miran a las mujeres? Pues mira, yo no voy a justificarlas, pero sí creo que, sobre todo habiendo sido una mujer que ha estado haciendo política desde un partido político, que ha estado haciendo política en la Cámara de Diputados, yo siento que las condiciones en las que las mujeres hacemos política siguen siendo muy, muy complicadas. Como te decía, desde el tema de los cuidados hasta el tema del ejercicio real del poder, sigue siendo mucho más difícil para las mujeres. Y entonces sí me lleva a ponerme en su lugar, ¿no? En el lugar de esas mujeres que, siendo secretarias, siendo directoras de instituciones, teniendo cargos públicos. Siendo senadoras de la República o gobernadoras, ¿no? Gobernadoras incluso, pero por ejemplo, ahí uno diría, bueno, pues es la titular del Ejecutivo estatal, no debería de tener presiones, y no es cierto. Hay grupos de poder, redes, pero además incluso al Congreso tampoco le responde a ella, no responde a los caciques del lugar. Entonces, yo sí me pongo en el lugar de las mujeres que están en el poder, porque creo que todavía al no tener el poder seguimos haciendo la política de manera muy diferente a los hombres. Y desde mi perspectiva, por lo menos lo que yo he aprendido justo con el feminismo, cómo se le podría hacer frente a eso. Incluso las mujeres cuando se enfrentan a sus partidos políticos y se enfrentan ellas solitas, pues ahí termina su carrera y nunca más, ¿no? Por eso creo en las alianzas entre mujeres. O sea, que esas mujeres realmente pudieran hacer frente a las cosas que les está pasando, a lo mejor ni siquiera que lo digan públicamente, pero amiga, no hagan... De verdad, compañeras, no me puedo mover, ayúdenme. Y entonces, desde la sociedad civil, actuar. Pero eso requiere, pues, hacer alianzas estratégicas entre mujeres, tener una clara agenda en la cual quieres incidir y decidir ya como mujer en el poder y saber con quién te alías para empujar esa agenda. La única manera que hemos demostrado a las mujeres de llegar hasta este momento de la paridad y después de tantos años de luchar es estando juntas. Y plurales, ¿no? Porque hay muchos ejercicios donde estamos de distintas, bueno, y nosotras las feministas desde la sociedad civil, con ustedes. Entonces yo voy a tener que, en esta ocasión que yo les contaba, estoy platicando con Marta Tagle Martínez, una mujer de mucha experiencia, sobre todo dentro de un partido, en lo que yo diría la estructura, el teje y maneje, no en mal sentido, tejiendo las redes internas para que lleguen las mujeres, para que funcionara algún día la oficina de la mujer de ese partido, que fue una hazaña, fue muy complicado, tú no lo tienes que decir, lo digo yo como reportera desde lejos. Marta ha estado con la sociedad civil, es una muy buena capacitadora, está siempre cerca, como construyendo a las mujeres para
para estas lides de pelea. Estamos hablando del 8 de marzo. Y estamos hablando de que el 8 de marzo se conmemora porque ahí fue la primera vez que de manera mundial las mujeres pidieron estar en la cosa pública, en la política. Estamos aquí en la Organización Editorial Mexicana y cuando tú dices, a mí, yo les voy a confesar hoy a que nos están escuchando, muchachas me pueden criticar, escríbanme a mi Facebook y díganme groserías. Fíjense, yo acabo de preparar un PowerPoint para hablar con las mujeres en Colima y lo que les voy a ir a decir y qué demonios hacen en el poder y llegan a la Cámara y no hemos bajado los niveles de mujeres de violencia. No las comprenden, no las entienden. Su problema es que no son feministas, que no estudian. Bueno, les voy a poner una regañiza. Todavía puedo cambiar el PowerPoint, por supuesto. Les voy a poner una guerra y me siento muy mal. ¿Qué tanta razón tengo? Ninguna, Marta. No tengo ninguna razón. Porque yo he visto que vienen de la política de los hombres, no tienen culpa. Yo ya sé que pasaron por un tránsito difícil. Mira, somos primas hermanas, las periodistas y las políticas, ¿eh? Sí, no. Además, esta realidad le pasa a todas las profesiones. Ve a las mujeres académicas, o sea, en todos lados estamos. Pero ve esto de que hacemos opinión pública. Y que mis compañeras decían, ahí viene Sara Lovera con su monotema. Que no han podido ser igualita feministas, que mí. ¿no? Dicen, ay, Marta, siempre sales con lo de las mujeres. Sí, entonces, aburrimos, ¿no? ¿Entonces soy injusta, Marta? Pues mira, yo creo que sin duda hay que hacer un llamado a que conozcan y reconozcan el punto en el que se encuentran las mujeres. O sea, y eso no todas las mujeres lo saben. O sea, siguen creyendo que se lo deben a su partido, a la lucha de un hombre. Todavía apenas recientemente escuché a una mujer que será candidata a senadora de otro partido oficial y decía eso, es que gracias al presidente tenemos la primera vez que tenemos tantas mujeres secretarias. ¡Qué mentirosa!, ¿no? Dije, no es gracias y tenemos por primera vez una mujer candidata y con posibilidades de llegar a ser presidente. Dije, a ver, no te equivoques. El que las mujeres tengan posibilidades no se las debemos a ningún hombre, se lo debemos a nuestra lucha. Y entonces lo primero que sí hay que hacerles saber a las mujeres que están ahorita aquí, que sean muy conscientes, es que estamos aquí gracias a la lucha de un montón de mujeres antes que nosotros. Eso está clarísimo. ¿Qué hacemos con las colectivas? Las colectivas no nos quieren. A las antiguas no quieren a las mujeres que políticas. Lo nuevo es lo de hoy. Son las que salieron el 2020. Sí, las chavas. Seguramente ahora están ya a estas horas que nos puedan escuchar, si nos escuchan desde la mañana el día 8. ¿Es 8 el miércoles? No, es el viernes. Ah, es el viernes. Pero vamos a salir el miércoles anterior, el día 6, que nos están escuchando, están preparando las marchas en todo el país, las chicas, ¿no? Que nos escuchen que vale la pena que marchen, que hayan seguido, aunque tengan otra estrategia. Sin duda, porque a mí me da un montón de emoción. Yo creo que a ti también, porque después de que veníamos de marchas que eran relativamente chiquititas, bien complicadas convocarlas, antes éramos unas cuantas ahí, ver estos mares de mujeres, que es cuando dices, sí ha valido la pena el feminismo, sí ha valido la pena lo que hemos hecho, y sí es bueno que haya estas jóvenes hoy, que yo creo que el gran cambio que tiene con respecto a nosotros es que ya no están dispuestas a perder lo que hemos conquistado. Porque a mí, yo hacía mucho la reflexión de cuando recién me vine a vivir a esta Ciudad de México y vivía yo la violencia, como muchas mujeres, en el metro me acosaron y demás, yo me quedaba callada, me ponía roja, me asustaba, me sentía culpable, ¿no? Las chavas de ahora ya no están dispuestas a quedarse calladas, levantan la voz. O sea, yo ahorita estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas y ves los tendederos denunciando a los agresores. Las chavas ya no están dispuestas a quedarse calladas, ya no están dispuestas a echar pasos para atrás, y eso creo que es el gran cambio. El régimen sigue sin cambiar, esa es la siguiente gran lucha y hay que ir para allá. Fíjate que todavía hay quien le da miedo y dice, ¿por qué rompen cristales? Luego te cuento, las que han escuchado todos los episodios escucharon a mi nieta de 18 años explicando cómo se llama eso de intervenir a los monumentos, que yo no sabía. Ahora es la iconoclasia, me explicó aquí. Y dice, ¿cómo se vale? ¿Las van a criticar si salen? ¿Qué dice el señor presidente de la República? Pueden salir, pero si no son violentas. ¿Qué quiere decir?
tranquilitas, ¿no? No, yo creo que si algo también me queda clarísimo del feminismo es que tiene manifestaciones tan diversas, ¿no? Y desafortunadamente como que justo se centra en estas manifestaciones de intervención de espacios y demás que pueden ser más radicales, ¿no? Pero también nos ha tocado a quienes vamos en la marcha ver todo el performance, la alegría, las consignas, o sea, es un mar de formas de ser del feminismo cuando estás en la marcha del 8 de marzo, en la cuales convivimos todas y que también, por supuesto, respetamos. Y bueno, yo me gustaría luego andar toda de negro también rompiendo cosas, ¿eh? Porque con todo lo que nos ha tocado vivir, dices, sí, hay que romperlo todo, porque ya intentamos de Es todo que y lo que nomás me no se acabas de puede. decir, me acabas de decir cosas que yo le escuché a Virginia Vargas hace muchos años y no lo creía. No lo creía ahora, ya te digo que tengo preparado un regaño, pero me arrepiento. Este episodio dedicado a todas las mujeres para promover que vayan a la marcha este próximo viernes, que estén en la demanda, que se asomen a estas pláticas que tenemos para explicarnos por qué de pronto ya no se dejan, están tan enojadas. Y están tan enojadas las colectivas de las jóvenes y las colectivas de las mujeres mayores, las que han perdido a sus hijos y a sus hijas, las que los tienen en la cárcel de manera injusta, las que piden que otros entren a la cárcel porque son los feminicidas de sus hijas, las que Y que cuidan se a sus quedaron, nietos, que se quedaron con sus que nietos se porque quedaron. mataron a sus hijas. Entonces, estas mujeres, el 8 de marzo, el viernes, van a estar en todas las calles, esperamos, de la ciudad, en todos los pueblos, en todas las comunidades. Y el 8 de marzo es conmemorar, sí, nuestra ciudadanía, de alguna manera, el habernos encontrado mundialmente, pero sobre todo que tenemos una agenda pendiente. Y esa es que se nos haga justicia, casi en todos los frentes. Yo creo que esa sería casi una sola voz. Yo quiero agradecerte, Marta, que me hayas acompañado en esta plática, este día, en este esfuerzo de escuchar las voces que está promoviendo la Organización Editorial Mexicana, de la que yo soy beneficiaria. Quiero agradecer a Natalia Castañeda Páez en los aparatos tecnológicos para podernos transmitir. Pablo Sánchez no ha podido venir, pero es quien nos hace posible que estemos además en YouTube, no solamente con las voces, sino con las presencias. Pues entonces, hasta el próximo episodio, muy prontito.